datos. Bueno, seguimos en Buena Semana y queremos saber qué es lo que estuvo pasando en el mundo de la tecnología en esta semana con respecto a las principales empresas que están en la boca de todo el mundo ahora. Empezamos por Twitter, porque hubo una persona, un ex empleado, que destapó la olla de lo que estaba pasando en Twitter con respecto al manejo de los datos personales. De hecho, es un ex jefe de seguridad que aseguró que los datos personales de los usuarios no reciben el debido cuidado. ¿A qué se refiere? Bueno, se trata de Peter Match, así lo conocen, Satko, que de la nada salió a explicar qué es lo que estaba pasando en Twitter. No trabaja más en la empresa y dijo que ha tenido que incluso participar de la forma en la que Twitter le mentía a su propia junta de directivos sobre cómo se trataba la seguridad dentro de la aplicación. Pero que además, por ejemplo, cuando un usuario decidía borrar la cuenta, que ya no quería utilizar más la aplicación, no quería existir con ese nombre y apellido, no se borraban los datos de las personas como realmente decían que los borraban. Y de hecho, esto lo voy a leer casi textualmente, es una traducción, pero lo que dice es que además había tales fallas de seguridad que permitían que se abriera la puerta a espías de extranjeros y a manipulación y a desinformación durante campañas políticas. Realmente es una denuncia muy fuerte, y también lo que se estaba hablando ahora es por qué sale en este momento el ex jefe de seguridad a hablar, teniendo en cuenta lo que está pasando con Elon Musk y la intención de comprar Twitter, que en un principio había hecho una oferta por $44.000 millones y luego dijo, no, momento, no voy a comprar porque no me dieron la información que yo estaba buscando. Sin embargo, atentos, porque a pesar de que hay coincidencias, este hombre, el ex jefe de seguridad de Twitter, se va a presentar ante legisladores el 13 de septiembre, que va a ser el momento en el cual el tribunal en el cual está el juicio que se empezó con respecto a la compra de Twitter con Elon Musk, ya va a empezar a funcionar, de manera tal que no hay fechas superpuestas, pero sí tal vez le dé material a Elon Musk para decir que efectivamente Twitter no cumple con su parte del acuerdo. Cambiamos en la segunda noticia, nos expandimos un poco en esta, pero hackearon un conocido gestor de contraseñas. La empresa reconoció un acceso no autorizado al código fuente y a la información técnica. Hackear es un término neutro, ¿sí? Significa que hubo una vulnerabilidad y que alguien la aprovechó. Ahora, ¿qué significa si es bueno o malo? La intención con la que lo hicieron. Encontraron esta vulnerabilidad, la explotaron, como se dice, y de esa manera entraron al código fuente, es lo que hace a la aplicación, es decir, no a usuarios, no a contraseñas, por lo menos la empresa dice que no han tenido acceso a eso. Es LastPass. Gestiona tus contraseñas. Vos no te querés acordar de todas tus contraseñas, te bajás la aplicación, tenés una contraseña maestra y después vas guardando todas, las de Gmail, las de Facebook, las de Instagram, que se te ocurra, todo lo guardas ahí. Pero claro, hubo un hackeo y no es la primera vez que esta empresa enfrenta denuncias por mala seguridad. De hecho, hubo problemas donde le han robado hasta esa contraseña maestra a usuarios y tuvieron que sí o sí fomentar el uso del doble factor de autenticación. Es decir, te llega un mensaje, te llega un mail para corroborar que sos vos cuando te estás ingresando. Bueno, tranquilos, no hubo acceso a las cuentas y a las contraseñas. Vamos con la próxima. Esta es la última tecnoticia de la semana. Esto es importante porque es en nuestro país. Hay un proyecto para la protección de datos personales. Ustedes saben que si ahora hay, como de hecho pasó lamentablemente, en organizaciones públicas o organizaciones privadas, lo que pasó con el RENAPER, por ejemplo, cuando en un momento estaban vendiendo los datos de argentinos, eran miles de argentinos de hecho, no hay consecuencias, es decir, pasa. Y las empresas muchas veces cuando tienen algún problema de seguridad no tienen la obligación de decir lo que tuvieron. Bueno, este proyecto va a enfatizar en el derecho a la privacidad y a su debido tratamiento por parte de instituciones públicas y privadas. Se presenta el martes, sí, se va a estar hablando ya de este proyecto y va a tener la ponencia, por supuesto, de personas involucradas en este proyecto. Pero nosotros ahora tenemos también a un invitado, que lo tenemos ya sentado aquí en el piso, Fede, especialista en delito informático. Bienvenido, Daniel Monasterki. ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto, ¿Bien? Federico, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor. Bueno, empezamos con este proyecto. Primero me gustaría, Daniel, que pudiéramos hablar de cuáles son las falencias que tiene ahora nuestra protección de datos personales. ¿Por qué no estamos protegidos? Bueno, nuestra ley de datos personales es del año 2000
y fuimos unos pioneros en la región en relación a la protección de los datos, pero lamentablemente nos quedamos en el camino. Ya en Europa, el reglamento marco, la normativa marco es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que realmente abarca un montón de derechos y obligaciones por parte de las empresas y también de los titulares de los datos. Y justamente lo que va a pasar en Argentina el martes es que se presente un proyecto para poder estar más alineados con esa ley en particular, porque hay derechos que hoy quedaron, digamos, de lado. Vos hablabas recién que cada vez que hay una vulnerabilidad, un compromiso de datos por parte de alguna empresa u organismo, en Argentina no es necesario, no es obligatorio la notificación de ese incidente. Y es importante eso, porque hay titulares de datos, o sea, hay personas como nosotros que podemos tener comprometida nuestra información, y si es una tarjeta de crédito, como hablamos fuera de cámara con Fede, es importante que sepamos antes de tiempo, lo antes posible, que ese número de tarjeta de crédito ha sido comprometido para que pidamos un nuevo plástico, por ejemplo, ¿no? O que cambiemos una clave, un acceso. Y también es importante que se notifique a la autoridad de aplicación, o sea, a quien lleva adelante, digamos, quién es el organismo que tendría que investigar este tipo de cuestiones, para que también tome cartas en el asunto y se pueda, digamos, conocer con más detalle qué fue lo que sucedió para poder cambiar eso, ¿no? Hay un dato que me parece importante que lo conversemos. Cuando uno piensa en la privacidad de sus datos, me refiero a todos los que nos están viendo, a mí mismo también, la privacidad de tus datos. ¿Y qué pensás? Que alguien se hizo de tu clave de Twitter, que alguien que tiene tu clave de Instagram, o que entraron a tu Facebook, redes sociales, lo primero que uno piensa, ¿no? O en el banco, a lo sumo, que fueron vulneradas clave de banco. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de todo tipo de empresa, no solamente la de redes sociales. Cualquier cosa. Puede ser que tenga, no sé, que tenga un ataque informático, un hospital, ¿no? Imagínense que un hospital se ve comprometido y no puede acceder a su infraestructura. Entonces, ya que le tienen que hacer una tomografía, un estudio a una persona, se tiene que acceder a la historia clínica que está en el sistema de ese hospital y no se puede saber porque justamente está comprometido y no se sabe cuáles sean los antecedentes ni cuál fue el informe del laboratorio. Hay personas que ya han muerto en hospitales de Europa porque ha habido un ataque informático, no se pudo acceder a esa información. ¿A la historia clínica de la persona? Sí, se tenía que hacer un estudio y no se pudo avanzar, sí, desde ya. Ah, claro. Y también es muy ingenua la gente por desconocimiento cuando vos hablaste, no, pero puede ser esto, pueden ser ataques, no solamente una credencial o un acceso a una página o a una plataforma en particular. Mucha gente dice, a mí no me importa que me hackeen el correo electrónico. No tengo nada. Porque no tengo nada, sí. No tengo nada importante. ¿Qué van a hacer con la información? Pero la gravedad que existe en relación a eso es que si acceden a tu correo electrónico, alguien te está suplantando la identidad. Y al suplantarte la identidad, podés hacer un montón de cosas. ¿Le querés arruinar la vida a esa persona? Desde ese correo electrónico que para esa persona no vale nada, te pueden llegar a extorsionar, calumniar, injuriar, sacarte un crédito, amenazar, sacarte un crédito, pedir un turno para que te apliquen la vacuna. Y escúchame, todo este mundo digital está hiperconectado y es transnacional, no hay fronteras para estas cosas. No, desde ya. Me entraron a Facebook, ¿qué le vas a reclamar a Zuckerberg en California? Entonces, el proyecto que se va a tocar acá, ¿qué abarca? El proyecto es, por ejemplo, uno de los puntos más importantes es la obligación de notificar los incidentes de ciberseguridad o seguridad que existan para que los titulares de los datos, o sea, todos nosotros, estemos atentos y sepamos que ha habido un problema para tomar estas cartas en el asunto. Después, cuestiones más vinculadas se llama la responsabilidad proactiva, ¿no? O sea, a tomar más medidas de seguridad para poder proteger nuestra información. Hoy en día se definen en la norma, en la ley, qué se tiene que hacer, si son datos sensibles, y dependiendo del tipo de dato, la calidad del dato. Con este nuevo proyecto de ley, si se llega a aprobar, lo que se va a hacer es que cada uno pueda tomar, cada organización, cada organismo pueda tomar sus decisiones en base a la calidad del dato, el tipo de dato, pero siendo más responsables, o sea, haciendo
todo lo que ellos crean necesario que hay que hacer para minimizar el riesgo de que suceda algo así y no algo que está detallado en una ley, ¿no? A ver, yo por lo menos mi última pregunta con respecto al proyecto de ley, me gustaría llevarlo a un caso con lo que pasó con el RENAPER, por ejemplo. En ese momento hubo mucho problema también para conseguir la información de qué es lo que había pasado. Si esta nueva ley se aprueba, si este nuevo proyecto de ley se aprueba, ¿qué obligación tendría el RENAPER, por ejemplo, ante lo que pasó, que hubo un robo de credenciales, entraron al sistema, pudieron con esas credenciales acceder a información de muchos argentinos? Bueno, hoy en día está vigente una recomendación, o sea que no es obligatorio para los organismos públicos, pero que en caso de tener un incidente de seguridad deberían, es una recomendación nada más, deberían notificar el incidente a la autoridad de aplicación en un tiempo dentro de las 72 horas, creo que es como es en Europa. El RENAPER no hizo nada en ese momento y obviamente empezaron a haber filtraciones de ese contenido que demostraban que el hecho había sucedido. Pero al lado de eso están alineadas y se ven comprometidas un montón de cosas, temas de la aplicación de COVID. Había gente que no podía darse de alta en la aplicación y no podía pedir un turno porque alguien con la información que habían obtenido lo había hecho anteriormente. Entonces se veía complicada ya también su salud por eso, ¿no? Y después, obviamente, el dato del número de trámite, tan famoso número de trámite que está al frente de cada uno de nuestros DNI, que lo que permite es como una segunda clave para poder acceder a hacer un montón de gestiones en organismos públicos, que es un dato que debería, obviamente, estar bueno, ¿no? vamos a ver en qué queda esto. Daniel Monasterki, especialista de ciberseguridad, gracias por conversar con nosotros. Gracias. Gracias por Gracias a venir. ustedes. Gracias.